El Partenón es un templo dedicado a la diosa Atenea Partenos, edificado en la Acrópolis de Atenas entre los años 447 y 432 a.C., bajo el patronazgo de Pericles. Este templo sustituyó a uno anterior, destruido por el ejército persa de Jerjes I en el año 480 a.C., en el contexto de las guerras médicas. Los arquitectos de este Partenón fueron Iftinos y Calícrates, bajo la dirección de Fidias. Pericles acometió esta obra dentro del programa de reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, que había sido destruida por los persas. Esta reconstrucción estuvo formada por un conjunto de edificios como los Propíleos, el templo de Atenea Nike o el templo del Erceion, que junto a este Partenón constituyen los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura griega clásica. La Acrópolis de Atenas era una colina sagrada en la que la mitología griega ubica algunos de sus más notables acontecimientos. El Partenón es el más perfecto templo griego, modelo de edificio religioso del clasicismo que destaca por su armonía y por el exclusivo empleo de un sistema adintelado. Se trata de un templo de orden dórico, octástilo, anfipróstilo y períptero, diseñado conforme a unas reglas de estricta simetría. Está construido con mármol del Pentélico en aparejo isódomo. Es de proporción canónica, es decir, tiene el doble de columnas más una de largo que de ancho, 8 por 17. Sobre una crepis se levantan sin basa las columnas cuyos fustes con éntasis, estriados en aristas vivas, se apoyan directamente en el estilóbato. El capitel lo forman collarino, equino tronco cónico invertido y ábaco. Los elementos sustentados son el entablamento, formado por el arquitrabe liso, el friso dividido en triglifos y metopas, y la cornisa, sobre la que se alza el frontón triangular adaptado a la cubierta a dos aguas. El templo, de planta rectangular, deriva del antiguo mégaron prehelénico. A las tres partes típicas de los templos griegos, pronaos, naos ocela y opistódomos, en el Partenón se añade un nuevo recinto, el Partenón o sala de las vestales. El pronaos daba acceso a la naos o cela, ideada para cobijar la estatua criselefantina, de oro y marfil, de la diosa Atenea, de casi 13 metros de altura, realizada por Fidias. Constaba esta sala de una columnata interior dórica a 2 niveles y en forma de U que parecía acoger a la diosa. Tras la cela, y sin conexión con la misma, se encontraba la sala propiamente llamada Partenón, sostenida por 4 columnas jónicas. Estaba reservada únicamente al servicio de las sacerdotisas. Partenos quiere decir doncella, virgen, y Partenón, sala de las doncellas, y era donde se guardaban los objetos del ritual y el tesoro de la liga ateniense y del Estado. La orientación este-oeste tenía el objetivo de conseguir que el sol naciente proyectara sus rayos directamente sobre la estatua de Atenea en el día de su fiesta. Más importante que el interior del templo era su aspecto exterior. Los arquitectos griegos clásicos daban más protagonismo al exterior del templo que al interior, ya que el ritual religioso transcurría al aire libre, junto al templo, sin que los fieles entraran en él. De hecho, el propósito principal
del Partenón era proporcionar a Atenea una morada digna y no ser cobijo de los fieles. El templo es la materialización de la idea griega del mundo, cognoscible, estático y simétrico. Está concebido como una escultura clásica y se proyectó según el ideal griego de estética, euritmia, proporción, equilibrio y armonía. La armonía se basa en la repetición de elementos que componen un conjunto en el que las diferentes partes se integran en un todo ordenado y disciplinado en relación unas con otras. Cada elemento tiene su propia identidad y su proporción en el conjunto constituye el ideal griego de simetría. La belleza en la Grecia clásica se basa en las proporciones y en su relación armónica, teniendo como referencia el propio cuerpo humano. Por eso, a pesar de que algunos de sus edificios, como este mismo del Partenón, tienen un considerable tamaño, nunca dan sensación de colosalismo ni de desbordar la dimensión humana. Curiosamente, en todo el Partenón no existe una línea enteramente recta, y no la hay para corregir la distorsión óptica de combadura que se experimenta cuando se contempla una línea recta larga. Están curvados los escalones, toda la parte superior del templo e incluso los bastidores de las puertas. Las columnas de los ángulos son algo más gruesas para corregir el efecto de mayor delgadez al recortarse sobre un fondo lejano. Los fustes tienen un ligero abombamiento, el éntasis, y las columnas están ligeramente inclinadas hacia adentro para evitar la impresión de que el edificio se abre hacia afuera. El uso de todos estos recursos y refinamientos ópticos para que la percepción visual no desfigure sus líneas denota un gran conocimiento de las matemáticas y de las leyes de la percepción. El Partenón estaba decorado con esculturas en un complejo programa supervisado por Pericles y por el escultor Fidias, que completaban el sentido del edificio, una solemne ofrenda a Atenea en agradecimiento a sus favores y una demostración de la grandeza de Atenas. El Partenón deslumbraba por el contraste entre la blancura del mármol pentélico y la policromía de capiteles, triglifos, metopas, esculturas que tenían llamativos azules, dorados sobre rojos, etc. El Partenón se mantuvo en relativo buen estado de conservación gracias a que fue iglesia bajo dominio bizantino y luego mezquita turca. El 26 de septiembre de 1687, en la guerra entre Venecia y el Imperio Otomano, una bomba veneciana destruyó totalmente la cela y algunas de sus columnas. Entre 1801 y 1803, el embajador inglés en Turquía compró la mayor parte de las esculturas que quedaban para llevárselas a Londres, donde se exponen en el Museo Británico. El Partenón es un símbolo de la cultura griega clásica, fundamento de la cultura occidental.